Bienvenidos al curso Consejería en el Arte de Hacer Preguntas, aquí por la Escuela de Consejería Cristiana, saludándoles en el nombre del Señor. Mi nombre es Roberto Pazmiño, director de la Escuela de Consejería Cristiana. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. La idea que generalmente tenemos de qué es aconsejar o dar un consejo es decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer frente a una situación determinada, ¿sí? Es un concepto básico, adecuado de lo que es aconsejar. Sin embargo, queremos dar algunas pautas para poder tener un concepto más adecuado, amplio de lo que es aconsejar. Veamos este concepto aquí, hermanos. Aconsejar es ayudar a la o a las personas que están atravesando por un problema a encontrar sus propios recursos físicos, emocionales, espirituales, que le van a permitir al orientado o al aconsejado orientar su vida y su camino hacia una salida efectiva y permanente. Entonces, de acuerdo a este concepto, aconsejar o el consejero ayuda a una persona, a un aconsejado, a un hermano en Cristo, a una persona que está atravesando por un problema. La persona va a donde el consejero porque tiene un problema y él no es capaz por su propia cuenta de resolver el problema. Entonces la tarea del consejero es ayudarle a esta persona a encontrar a sí mismo sus propios recursos. ¿Qué son los recursos? Son las capacidades, son las actitudes, son las virtudes que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, a las personas. Estos recursos pueden ser físicos, relacionados con la actividad física, con su cuerpo. Pueden ser emocionales, pueden ser espirituales. Estas tres áreas, ¿sí? Eh, generalmente se afectan cuando hay problemas, ¿sí? Entonces, una vez que el consejero le ayuda al aconsejado a encontrar sus propios recursos, esto le van a permitir a él mismo a orientar su vida y su camino hacia una salida efectiva y permanente. Una vez que el individuo, la persona, el aconsejado pueda tener claro cuáles son esos recursos que Dios le ha dado, entonces es mucho más factible que el consejo que le demos sea más adecuado, sea apropiado y sea oportuno. Porque muchas veces, si no hacemos esto, el consejo, aunque pueda ser un buen consejo, a veces no es el momento adecuado o no es el momento oportuno para hacerlo. Siguiente situación para explicar un poco mejor esto. El caso es el siguiente. Un hombre descubre que su esposa le está siendo infiel y pues que ella se ha ido a vivir donde su nueva pareja a unas 3 casas de donde ellos vivían. Frente a esta situación, el individuo, el hombre, el esposo, se acerca donde un consejero, en este caso un pastor. Le cuenta la situación y el pastor le da el siguiente consejo. Le dice, divórciate. Ese fue el consejo que le dio el pastor, el consejero. Frente a eso, él no siente que es lo que él tiene que hacer y recurre a una segunda opinión y esta vez va donde una consejera, va donde una pastora y ella le dice, no te divorcies, porque la Biblia, Dios no acepta el divorcio, etc. ¿Cierto? Entonces son dos consejos totalmente diferentes, opuestos, contrarios, contradictorios. Frente a esto, pues él no sabe qué hacer. Si yo le preguntara a ustedes, queridos oyentes, ¿cuál de los dos tuvo la razón en este consejo? Pues posiblemente la audiencia esté dividida. Algunos dirán, algunos estarán a favor del pastor y algunos estarán a favor de la pastora.
pero ¿era oportuno este consejo en ese momento? ¿Era lo que él necesitaba para ayudarle en su problema? Mi opinión es no. Ninguno de los dos tuvo la razón, porque no era el momento oportuno para hablar de ese tema. Lo que el consejero necesitaba hacer era descubrir o investigar de qué manera le estaba afectando a este hombre esta situación que estaba atravesando, este problema, la infidelidad y el abandono de su esposa, ¿sí? De qué manera le estaba afectando, ¿sí? A él, a su familia, a sus hijos, si los tuviera, ¿sí? ¿Estaba acaso él deprimido? ¿Estaba acaso él ansioso? ¿Estaba acaso él con deseos de hacerse daño a sí mismo o con deseos de hacerle daño a su esposa o hacerle daño a la otra persona con quien estaba su esposa? Son preguntas que era importante que el consejero le hiciera al aconsejado antes de darle un consejo, en este caso, en cualquiera de las dos situaciones o los dos consejeros que él acudió. Entonces, esto se hace a través de preguntas, básicamente para descubrir la parte emocional. ¿Cuál era el concepto que él tenía acerca de Dios en ese momento? ¿Pensaba a lo mejor que Dios lo había abandonado? ¿Pensaba a lo mejor que Dios era injusto? ¿Pensaba a lo mejor que eh, su vida cristiana era un fracaso? Etcétera, etcétera. Son preguntas que es importante que el consejero aprenda a hacerlas y a decirlas en el momento oportuno antes de dar un consejo. Una vez que estas preguntas son respondidas y el aconsejado las descubre, entonces habría que trabajar primeramente en todas estas interrogantes, en ayudarle a resolver esos conflictos en su mente, ¿sí? Antes de pensar en tomar la decisión de que se divorcia o no se divorcia, que no es el tema que vamos a discutir ahora, porque eso sería otro tema, sería muy difícil realmente responderlo, pero ese no era el momento, eso no era la respuesta, ese no era el consejo que él necesitaba. Bien, veamos ahora de qué manera Dios actúa como un consejero. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Antes de eso, hablemos de esto. Hablar demasiado. Los consejeros que hablan demasiado pueden dar buenos consejos, pero raramente son escuchados y es aún menos probable que sean seguidos. En tales situaciones, los aconsejados a menudo sienten que no han sido entendidos. Entonces, otra cosa importante respecto a la consejería es que hablar mucho no es necesariamente efectivo, ¿sí? Más que hablar, el consejero tiene que aprender a escuchar, ¿sí? Y demostrarle al aconsejado que lo está escuchando, que está con él, que lo apoya y que está dispuesto a brindarle la ayuda que él necesita. Ahora sí, entonces, vamos a pasar a lo que la Biblia nos enseña respecto a este tema. Bien, veamos en primer lugar allí. Esta imagen, pues, muy conocida por todos nosotros, ¿no es cierto? Adán y Eva. En Génesis 3, del 8 al 12, dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sabemos la historia, ¿no? Este relato es luego del pecado que ellos habían cometido al escuchar la voz de la serpiente o de Satanás y desobedecer a Dios. Pero fíjense ustedes cómo Dios afronta esta situación en la vida de la primera pareja, Adán y Eva. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjense ustedes, Dios empieza con una pregunta.
Y pues cuando yo leía esto me preguntaba, ¿y acaso Dios no sabía dónde estaban? ¿Acaso Dios no los veía? Es una pregunta interesante, es una pregunta importante, ¿no? Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero Él le pregunta, llamó al hombre como la cabeza del hogar, le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Esta pregunta, como ustedes notarán en el versículo 10, le hace sacar, por decir así, o exponer qué es lo que él estaba experimentando. Dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos aquí una situación emocional que él estaba atravesando, Adán y Eva también, y dijo, y tuve miedo. El miedo, ¿sí? Es una emoción, ¿sí? Que podría ser negativa o positiva dependiendo de la situación. Pero lo interesante es que Adán no había experimentado miedo hasta después del pecado. Es decir, que el miedo es una consecuencia del pecado. Él no había experimentado ese tipo de emociones. Él había experimentado amor, él había experimentado acompañamiento, paz, pero él no había experimentado miedo. Y fue a través del pecado, a causa del pecado, que él empezó a experimentar este y muchas otras emociones negativas. Sin embargo, fíjense ustedes que Adán no estaba siendo completamente sincero en su respuesta. Él había experimentado una emoción y él le dice, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Creen ustedes que él estaba diciendo la verdad? Él no se escondió porque estaba desnudo, él se escondió porque había pecado, ¿sí? Y fíjense ustedes lo que Dios le responde en el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjense ustedes, Dios le estaba diciendo, esa no es la razón por la cual tú te estás escondiendo. Y luego le dicen más adelante, en el versículo 11, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Acaso Dios no sabía que Adán y Eva comieron del árbol? Pero le hace esta pregunta, ¿sí? Para hacerlo reflexionar y entender, primero, que la razón por la cual se escondía no era porque estaba desnudo, a pesar de que empezó a experimentar la vergüenza que actualmente, a causa del pecado, experimentamos todos los seres humanos al estar sin ropa, ¿no? ¿Sí? Entonces él le responde en el versículo 12 a Adán, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense ustedes, en su respuesta podemos notar también que Adán culpa a la mujer y trata de excusar su pecado, trata de justificar lo que había hecho, culpando a la mujer, ¿no? Versículo 13 luego dice, Dios le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Otra pregunta. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora vemos a Eva culpando a la serpiente. Entonces, fíjense ustedes, queridos hermanos, a través de esta técnica, por decirlo así, de las preguntas, logramos, o el consejero puede lograr hacerle ver al individuo, al aconsejado, cuál es la raíz de su problema, de dónde nace su problema, qué es lo que está pasando, qué es lo que está experimentando. Luego más adelante en el relato vemos que Dios, por ser Dios, el creador, pues emite un juicio hacia Adán y Eva, porque a causa del pecado, pues hubo unas consecuencias que ya habían sido advertidas de parte de Dios cuando Dios le dijo que si es que ellos comen del árbol, ellos iban a morir. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Obviamente nosotros entendemos que esa muerte que ellos tuvieron fue una muerte espiritual, que fue básicamente la separación de Dios, la presencia de Dios en la vida de Adán y Eva, de la primera pareja, y luego las otras consecuencias que son
mencionados más adelante, ¿no? En todo caso, nosotros como consejeros no estamos en la capacidad de juzgar o de condenar, mejor dicho, a los aconsejados, sino guiarlos, instruirlos a través de la palabra de Dios. Entonces vemos hermanos, acá como a través de preguntas, Dios, en este caso, le hace ver, le hace reflexionar a Adán y Eva del pecado que habían cometido, las emociones que estaban experimentando, ¿sí? Si bien es cierto, pues ellos perdieron esa comunión con Dios, que luego, pues, como hijos de Dios sabemos que la recuperamos a través de Jesucristo. Sin embargo, ellos pudieron vivir una vida normal, digamos, ¿no? Eh, Sometidos a Dios a pesar del pecado que habían cometido. Muy bien, veamos otro ejemplo de esta técnica de las preguntas, asimismo en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. El caso de Caín y Abel. Todos conocemos la historia, ¿no? Eh, Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, pues cada uno con su profesión. En el caso de Abel, el de ganadero, el de cuidador de ovejas, el de pastor de ovejas, y en el caso de Caín, pues de agricultor, ¿no? Sabemos la historia, veamos lo que dice el versículo 6 de Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, Caín, a causa de la gratificación, por decirlo así, que había recibido Abel, su hermano, por su ofrenda, ya que fue una ofrenda sincera, de amor, de devoción, de adoración a Dios, Caín pues se había ensañado, así, estaba enojado con su hermano, estaba irritado, estaba su semblante decaído, estaba posiblemente amargado, ¿sí? Una serie de emociones. Fíjense ustedes, entonces Dios le pregunta: ¿por qué te has ensañado? Otra vez, ¿acaso Dios no sabía lo que estaba experimentando Caín? ¿Acaso no sabía lo que había pasado? Obviamente que sí lo sabía, pero a través de preguntas Dios trata de hacerle entrar en razón, de que él haga una reflexión. Luego le dice, versículo 7, si bien hicieras, no serás enaltecido. Otra vez utilizando preguntas en este caso. Luego dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Luego de hacer las preguntas, entonces Dios le explica cuál podría ser la consecuencia de no obrar bien, ¿sí? O más bien de obrar mal. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero primero le hacen las preguntas con el fin de hacerlo reflexionar. Sabemos la historia que Caín no reflexionó, sino que más bien cometió otro pecado más. Y entonces, luego de que Caín asesinó a su propio hermano, cegado por la ira, por el rencor posiblemente, por el odio, por la envidia, una serie de emociones que ya el ser humano había empezado a tener luego de la caída de sus padres, de Adán y Eva, ¿no? Otra vez, versículo 9 de Génesis 4, Dios le hace una pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y la pregunta que suena lógica, ¿no? ¿Por qué Dios le pregunta? ¿Acaso no sabía? ¿Sí? Y él respondió: no sé. Vemos ahora cómo Caín miente. Dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjense ustedes, él tiene una actitud de negación, tiene una actitud de no aceptar su pecado, de no querer ser ayudado, que es otra situación que podemos atravesar los consejeros, ¿no? Hay aconsejados que van a la consejería a veces por cumplir alguna obligación, porque hay bien con su familia, pero no tienen la disposición de ser ayudados o de reconocer su error o lo que hayan cometido, ¿ya? Y otra vez, versículo 10, Dios le pregunta, y él le dijo: ¿qué has hecho? ¿Sí? Otra vez, le vuelve a preguntar:
la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En este caso, sabemos la historia de que Caín pues no mostró arrepentimiento, no vemos a un Caín arrepentido, pero obviamente Dios en su señorío, en su justicia como soberano, Él pues lo castiga, ¿no? A Caín. En todo caso, pues hemos dicho, nuestra tarea no es esa, ¿no? Nuestra tarea es más bien orientar, guiar, llevar al arrepentimiento al aconsejado cuando éste no quiera reconocer su pecado o su error. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo Dios, en este caso como consejero, utiliza también las preguntas para la consejería. Veamos otro ejemplo muy famoso, muy conocido en la historia bíblica. Jonás, ¿sí? Veamos Jonás 4 del 1 al 5 que dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Conocemos la historia, ¿no es cierto? Jonás era un judío de pura cepa, un judío muy nacionalista, ¿sí? Dios le había dicho que vaya a predicar a Nínive porque Nínive estaba condenada a la destrucción a causa del pecado de toda la población, empezando desde las autoridades hasta el pueblo, ¿sí? Entonces Dios le dio una oportunidad a Nínive y escoge a Jonás para que vaya a predicar la palabra de Dios, a predicar el arrepentimiento. Pero Jonás no quería ir porque él odiaba a los ninivitas, ya que consideraba que Dios era el Dios solamente de los israelitas, de los judíos, y que ellos no merecían tener la misericordia de Dios, ¿sí? Por eso él huye inicialmente, ¿sí? Hacia Tarsis, y luego pues sabemos lo que pasó, tuvo que ser tirado al agua para que las aguas se calmen y la embarcación no naufragara, y pues luego, bueno, ahí en la imagen vemos una ballena, no sabemos si era ballena o algún otro pez gigante que estuvo allí, etcétera, etcétera. Luego de esa experiencia milagrosa, Jonás obedece a la voz de Dios. Posiblemente él obedeció pensando de que los ninivitas no se iban a arrepentir y luego iban a ser destruidos, pero no pasó eso, ¿no? Entonces, a causa de ese arrepentimiento que él vio y esa misericordia que Dios le da al pueblo de Nínive, él se enojó y se deprimió. Versículo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿sí? Y fíjense ustedes, en su enojo él ora a Dios y le dice, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Es decir, yo no quería que ellos se arrepintieran, yo no quería que ellos estén contigo, porque ellos no merecen, porque no son judíos, etcétera, etcétera, ¿sí? Trata de justificar su pecado, su mala actitud, tal vez digamos, ¿no? Su enojo, diciendo de que Él es un Dios clemente, piadoso, cosas que son ciertas, pero que están tratando de justificar, ¿sí? Su error, su mala actitud, ¿sí? Entonces al final le dice, mejor me muero, mejor de morirme, porque esto no, yo no quería hacer, ¿sí? Y entonces con mucho amor Dios le responde, haces tú bien en enojarte tanto, otra vez utilizando la pregunta, para hacerlo ver que estaba cometiendo, que estaba teniendo una actitud, ¿sí? Más adelante, a pesar de esto, dice versículo 5 en adelante, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad
y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él aún estaba esperando que posiblemente Dios le destruya a la ciudad, ¿ya? Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, porque parece que hacía mucho sol y pues el sol lo estaba quemando vivo. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, ¿sí? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Es decir, Jonás no había depuesto su actitud, se había alejado. Vemos repetidamente esta conducta en Jonás, ¿no? De alejarse, de huir, de no enfrentar la situación. Primero se va a atarse pensando que así se va a alejar de Dios. Luego Dios con amor le dice, pero ¿por qué te enojas? No debes de enojarte. Y se sigue alejando, se sigue apartando de Dios. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Otra vez la pregunta. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Sí? Fíjense ustedes, hermanos, la actitud de Jonás. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche apareció. Y viene la pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Fíjense ustedes otra vez, a través de la pregunta le hace ver que así como él se preocupó, tuvo pena por una calabacera, por un arbolito, eh, eh, ¿cuánto más Dios? Fíjense ustedes cómo le hace ver, utilizando otra vez la técnica de las preguntas, que es lo que estamos eh, queriendo compartir con ustedes, queridos hermanos. Veamos otro ejemplo. La depresión de Elías. Primera de Reyes 19:4. ¿Sí? Conocemos la historia, ¿no? Elías fue un profeta del pueblo de Dios, que tuvo que enfrentar a una reina, la esposa del rey, ¿sí? Que era una mujer pagana, ¿sí? Tuvo que enfrentar la idolatría de ella y el establecimiento del culto a un dios pagano llamado Baal, ¿sí? Con la autoridad y poder que ella tenía como la primera dama de Israel en ese tiempo. Conocemos la historia como con gran valentía Elías enfrentó a los profetas de Baal, ¿sí? Y con esa fe en Dios, pues los derrotó y hasta pues los eliminó, ¿cierto? Pero luego de eso, ¿sí? La reina, la esposa del rey, puso precio a la cabeza de Elías y empezó a perseguirlo para matarlo. Y entonces él huyó de esa situación porque no quería morir. Parece que esta mujer, la reina, era muy malvada, ¿no? Y pues tenía mucho poder. Entonces dice en Primera de Reyes 19, 4. Y él se fue por el desierto huyendo de la reina un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, muy parecido al caso de Jonás, ven ustedes, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este es un síntoma, una característica de la depresión, cuando la persona quiere morirse porque no encuentra otro camino, no encuentra otra salida más que la muerte, ¿ya? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense ustedes, otra vez la pregunta. Es decir, ¿por qué no estás enfrentando a la reina si yo soy Dios Todopoderoso que te protejo, así como te protegí frente a los profetas de Baal? ¿Por qué ahora estás aquí metido en una cueva? Sí, otra vez la pregunta. Luego vemos cómo Dios atiende a Elías enviando a un ángel que lo alimentara, porque
debido a su depresión, parece que había perdido el apetito y eso le había causado debilidad física y emocional. Pero otra vez vemos eh, haciendo uso de la pregunta. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, queridos hermanos, que están interesados, deseosos de ser consejeros o de mejorar posiblemente su forma de aconsejar. Entonces las preguntas tienen un propósito, ¿no? Dice acá, las mejores preguntas son las que requieren por lo menos una o dos oraciones para responder, ¿sí? Dime sobre tu matrimonio. ¿Qué clase de cosas te están haciendo infeliz? Es importante que al hacer preguntas utilicemos lo que se conoce como preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Son las preguntas que hacen que el interlocutor o la persona a quien debe de responder pueda explicar la pregunta. Las preguntas cerradas, es lo opuesto, son preguntas en las cuales hay muy pocas alternativas de respuesta. Por ejemplo, aquellas preguntas que se responden con monosílabos, como sí, no o no sé. Por ejemplo, preguntar, ¿qué edad tienes? Eso es una pregunta cerrada. Eh, la edad que uno tenga, ¿no? 20, 30, 50, no hay otra respuesta. A menos que el individuo no sepa qué edad tiene, su respuesta podrá ser no sé. Entonces son preguntas que hacen que las respuestas sean cortas. ¿Por qué necesitamos evitar este tipo de preguntas? Porque este tipo de preguntas cortan la entrevista, cortan la conversación y el individuo solamente se está dispuesto a responder de esa manera, ¿sí? Entonces, fíjense usted aquí esta pregunta, dime sobre tu matrimonio. Si una pregunta cerrada sería, ¿estás casado? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, no, o tal vez estuve casado, o estoy separado, o estoy divorciado, ¿sí? No hay más respuestas, ¿sí? Pero cuando hacemos, dime, háblame, explícame sobre tu matrimonio, entonces la aconsejadora tiene la oportunidad y la capacidad de explicar, bueno, soy casado, tengo tanto tiempo de casado, tengo estos problemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? La otra pregunta, ¿qué clase de cosas te están haciendo infeliz? Si preguntamos, ¿eres feliz? La respuesta sería sí, no, o tal vez a veces, ¿sí? Entonces, hay que evitar las preguntas cerradas, ¿sí? Eh, Aquí mismo lo vemos, ¿no? En lugar de aquellas que pueden ser contestadas con una palabra, ¿estás casado? ¿Eres infeliz? ¿Cuántos años tienes? Etcétera, etcétera, ¿sí? Las preguntas que se inician con ¿por qué? Generalmente se evitan porque tienden a sonar como que se está juzgando o estimulan largas discusiones intelectuales que impiden al consejero ver o acercarse a los verdaderos sentimientos o heridos. Entonces, necesitamos evitar las preguntas que comiencen con la interrogación ¿por qué? ¿Por qué estás divorciado? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué eres infeliz? ¿Sí? Esto puede provocar una serie de confusiones que sería importante mejor buscar otra forma de hacer las mismas preguntas. ¿Sí? Veamos estos ejemplos, ¿no? ¿Qué clase de cosas te están haciendo infeliz? ¿Sí? En vez de preguntar, ¿por qué eres infeliz? ¿Sí? Es mejor decir, ¿qué clase de cosas te están haciendo infeliz? ¿Sí? Ya habíamos explicado las preguntas cerradas, ¿estás casado? ¿Eres infeliz? ¿Cuántos años tienes? Los consejeros principiantes tienden a hacer más preguntas que los consejeros experimentados y debido a que demasiadas preguntas pueden obstruir la comunicación, se instruye a menudo a los estudiantes a hacer pocas preguntas, ¿sí? Al comienzo, cuando uno está recién comenzando en el tema de la consejería, es mejor hacer pocas preguntas porque luego llegará un momento dentro de la entrevista en que ya no se sabe qué más preguntar o qué más decir. También las preguntas que se inician con por qué generalmente se evitan porque tienden a sonar como que se están juzgando o estimulan largas discusiones, ya habíamos explicado esto.
Muy bien, queridos hermanos, espero que este corto conferencia o curso haya sido importante, les haya servido para todos aquellos que están en el área de la consejería o que están queriendo iniciar el tema de la consejería como un ministerio que Dios les haya dado a cada uno de ustedes. Una vez más, hermanos, les saluda Roberto Pazmiño desde Guayaquil, Ecuador, director de la Escuela de Consejería Cristiana, siempre para servir. No olviden suscribirse a nuestro canal Escuela de Consejería en YouTube y finalmente le presentamos dos programas que tenemos de capacitación para capacitar, valga la redundancia, a consejeros cristianos. Tenemos el curso de Consejería Cristiana General, Consejería Juvenil, aquellos que trabajan con jóvenes, consejería infantil, aquellos que trabajan con niños, consejería matrimonial para aquellos que trabajan con matrimonios, consejería de adicciones para aquellos que trabajan con problemas, con personas con problemas de consumo de drogas, y el curso de autocontrol emocional y evaluación de la personalidad, que es un curso que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a conocernos un poquito mejor y posiblemente hacer algunas correcciones en nuestra conducta y en nuestra forma de ser. Muchas gracias, queridos hermanos, y que Dios les bendiga.